Estamos en uno de los sectores más interesantes que tenemos, por supuesto, en la primera de ATV, que tiene que ver con la cultura, letras y teclas. Y esto, echándole una miradita ya a lo que va a ser la Feria Internacional del Libro. Quiero mostrarles esta obra, ¿no?, que es la que nos va a mantener ocupados por algunos minutos. Compendio Jurídico Eclesiástico. Este es el libro del que viene a hablarnos nuestro amigo, aquí lo tienen ustedes, el doctor Tito Antonio López Aparicio. Él es el autor de esta obra, que va a ser también parte de lo que es la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Coméntenos, ¿qué es lo que nos propone Compendio Jurídico Eclesiástico? Bueno, en la asesoría jurídica a la Iglesia Católica que desempeño ya hace más de 14 años, he compilado, recogido las inquietudes más comunes de la consulta. Eso tiene que ver entonces con que este es un resumen, un compendio, donde aproximadamente o casi 400 preguntas son respondidas de una manera sencilla y directa sobre temas que tienen que ver con la Iglesia Católica, sus características jurídicas, su estructura, organización, funcionamiento, su relación con el Estado, sus obligaciones frente al Estado plurinacional. Son 4 partes organizadas entonces con 345 preguntas destinadas a que el lector tome el compendio y encuentre, de acuerdo a sus necesidades, respuestas muy sencillas y directas desde la experiencia, pero por supuesto fundamentadas en el derecho canónico, en la doctrina social y en las leyes bolivianas. ¿El enfoque es legal, es jurídico en cuanto al texto, en cuanto al contenido? Hemos revisado bastante literatura que habla de la Iglesia Católica desde el punto de vista religioso como tal, pero esto es interesante porque se toma un ángulo de repente distinto y del que muy poco se conoce. Así es, el esfuerzo que hicimos es que como abogado pensaba inicialmente escribir una obra que fuera dirigida a organizaciones e instituciones públicas, privadas, empresas, donde no había un abogado que conociera los temas jurídicos de la Iglesia. Entonces, ese es el enfoque principal. Sin embargo, hemos dado una versión, por lo decir, una manera de redactar en la que como abogado pongo los temas, pero para el lector corriente, que no necesita ser abogado, pero que además fundamentalmente busca respuestas concretas frente a temas, por ejemplo, de cómo se elige al Papa, o en lo que toca a la Iglesia Universal, o si la Iglesia Católica en Bolivia tiene personalidad jurídica, si un kinder de la Iglesia, cuáles son sus obligaciones, una obra de salud. Por lo tanto, tenía un título anterior que lo hemos cambiado por razones también más de comprensión del contenido, que era Donde no hay asesor jurídico. Y luego, al denominarse Compendio Jurídico Eclesiástico, encontramos que sí tiene un sentido jurídico, es un abordaje jurídico, pero no deja de ser una contribución también como católico que soy, porque necesitamos dar a conocer lo que es la Iglesia y como persona jurídica, como entidad jurídica, ¿no? Claro que sí, y el rol que juega, ¿no?, la Iglesia en una organización denominada Estado, en una estructura, ¿no?, y esa participación más que influyente que tiene dentro de lo que es el comportamiento y los lineamientos de una sociedad que forman parte, por supuesto, de un país. Es una de las partes más importantes del compendio, que habla sobre la relación entre la Iglesia Católica y el Estado plurinacional. Y eso tiene que ver con aclarar, por ejemplo, muchísimas confusiones respecto a que si la Iglesia después de la nueva Constitución pasaba a ser una asociación religiosa más, si las entidades de la Iglesia Católica tenían que tramitar personalidad jurídica, si las nuevas leyes le afectaban. El Estado laico. Exacto. ¿Qué significa el artículo 4 de la Constitución Política? Es decir, está orientado básicamente a dar respuesta a una serie de inquietudes de comunicadores, de abogados, de dirigentes, de líderes, de políticos. Creo que nuestra intención humildemente es hacer que este compendio sea útil para todo aquel que quiere hablar y referirse a la Iglesia con propiedad jurídica y con propiedad común, digamos. Para que no se cometan errores como, por ejemplo, llamar al arzobispo directamente cardenal o llamar a una autoridad de la Iglesia indebidamente, o no entender, o es mejor más bien, entender mejor a lo que es una parroquia, o las obligaciones laborales, por ejemplo, en esta coyuntura del aumento salarial. Si toca o no a la Iglesia, si una obra de la Iglesia tiene que hacer caso de esas leyes, cuáles son sus obligaciones frente al municipio, frente a la gobernación, frente a las entidades del Estado, del gobierno nacional, cómo se relaciona internacionalmente, cuál es el papel
de la Santa Sede. Por ejemplo, recién hemos tenido el nombramiento, la designación de un nuevo embajador de Bolivia ante la Santa Sede, ante el Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Cuál es el papel? ¿Por qué la Santa Sede tiene un embajador llamado nuncio que radica en La Paz, donde en vez de la embajada conocida de otros países se llama nunciatura? En fin, son todas estas preguntas que tienen respuestas sencillas, directas, basadas en el Código de Derecho Canónico, basadas en la doctrina social y fundamentalmente en las leyes bolivianas también, ¿no? Perfecto, ¿no? Y esta obra ha sido dedicada al cardenal, ¿no? Aquí, como vemos, hay un homenaje que usted le hace, que se lo hizo en vida todavía, ¿no? Así es, tuvimos el privilegio, la suerte de que todavía nuestro cardenal estaba con nosotros y por lo tanto, para cuando hicimos la presentación, él nos dirigió unas palabras, tal vez fue uno de los últimos actos públicos en los que él intervino y por eso humildemente hicimos este homenaje, le entregamos como un reconocimiento porque yo vengo en la asesoría ya acompañando al cardenal cuando era arzobispo y ahora actualmente al arzobispo de Santa Cruz, a Monseñor Sergio. Entonces esta obra es, desde mi perspectiva, un reconocimiento muy humilde a todo el trabajo que ha hecho el cardenal. El Compendio Jurídico Eclesiástico, dice, es un homenaje del autor al Monseñor Julio Amali Terraza Sandoval, nuestro cardenal y líder de la Iglesia Católica en Bolivia, como un justo reconocimiento de su testimonio de compromiso social valiente y coherente con nuestra fe católica. Importante esta obra para que usted la tome muy en cuenta. Va a estar en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Entonces, una razón más para llegar a esta cita de las letras en Santa Cruz y, por supuesto, conocer más sobre la Iglesia Católica desde un ángulo jurídico, desde un ángulo legal. Yo agradezco especialmente esta oportunidad de dar a conocer este aporte e invitar a todos que en la Feria del Libro, en la Casa Editorial Bienaventuranzas, que es la casa que ha acogido esta iniciativa, ha publicado, editado la obra, puedan adquirirla y creo que ojalá la valoren y la aprovechen y por supuesto con mucha humildad esperamos seguir contribuyendo en el dar a conocer lo que es nuestra iglesia y fundamentalmente también ayudar a aclarar muchos temas sobre lo jurídico, relación iglesia-estado. Con seguridad que así va a ser. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Cerramos Letras y Teclas.